Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. En el día de hoy quiero compartir mi experiencia con la Echeveria Javiana. Les voy a contar qué tipo de iluminación me da resultado, cuál es el sustrato que utilizo, cómo son sus riegos. Y este contenido es muy esperado porque es un tema que me venían pidiendo hace mucho tiempo. ¿Por qué me demoré en hacerlo? Porque es una de las Echeverias que más me costó sacar adelante. Y bueno, ahora he logrado encontrar el equilibrio entre la luz, el riego y el tipo de sustrato para que ella esté bien bonita. No les miento si les digo que es una de las primeras echeverias con las que vengo batallando. Llevo más de 3 o 4 añitos tratando de sacarla adelante y siempre me costaba. Y cuando lograba tenerla un poquito más bonita, ¡pum!, se venía abajo de vuelta. Ahora he encontrado el punto ideal para que ella esté bien, esté reproduciéndose solita y esté muy saludable. Así que se los quería compartir. Quienes me siguen hace tiempo lo saben, pero para quienes están viendo por primera vez les cuento que yo comparto a través de este canal mi experiencia en el cuidado y cultivo de suculentas. Entonces, cuando subo algún contenido es con la seguridad de que lo que les estoy transmitiendo es lo que viví y lo que me dio resultado. Así que bueno, llegó el momento de hablar esta preciosura. Vamos a trasplantarla juntos, vamos a hacer el sustrato y les voy a contar cómo la tengo. Así que sin nada más que decir, los invito a que me acompañen. Vamos a comenzar. Aquí tengo dos formas de Javiana. Les cuento que esta Echeveria es muy variable, entonces van a encontrar diferentes formas de esta plantita, que se las vende con nombres de cultivares, pero en realidad son variaciones de la misma planta. Bueno, esta es la más común y esta es la que se conoce como Javiana Pink. Son las dos que tengo. Como ven, están muy bonitas y están bien saludables. Miren la cantidad de hijitos que tienen y esta está súper saludable. Así que bueno, mientras las trasplanto les voy a contar cómo la estoy cuidando que me da resultado. Pero antes vamos a hacer el sustrato. Y ese sustrato es especial porque es diferente al que suele hacer para otras suculentas. Y les voy a contar por qué. Para realizar el sustrato para esta suculenta voy a utilizar 3 insumos. Uno de ellos, y el más importante, digamos, es la pinocha. La pinocha o mantillo de pino es el compost que se recoge de los bosques de pino, o sea, la primer capa del suelo. Esa tierra o ese sustrato es un sustrato que tiene cierta acidez. ¿Y por qué elijo pinocha para realizar el sustrato? Porque esta Echeveria en su hábitat natural crece entre piedras y espinillas del pino. O sea, es originaria de los bosques de pino de Tamaulipas. Además de la pinocha voy a utilizar el sustrato base que yo utilizo para todas mis suculentas, que en este caso es la marca Cultivate y es la forma premium. Este sustrato es muy bueno y ya viene completo, yo se los había mencionado anteriormente. Trae compost de hojas, humus de lombriz, mix de turbas, perlita, tricodermas y micorrizas. Es un sustrato súper completo. Si ustedes no lo consiguen, pueden usar cualquier sustrato grow, que es en base a turba o fibra de coco con perlita y humus. Y en otros países este tipo de sustrato se lo conoce como peat moss. Así que bueno, este es el sustrato base que suelo utilizar para la mayoría de mis suculentas. El tercer insumo que voy a utilizar para hacer el sustrato es la pometina. En este caso yo utilizo una que es muy pequeñita, que tiene el tamaño del grano de arroz. Pero si ustedes no consiguen este tamaño, pueden utilizar el que consigan. Si no consiguen pometina, pueden colocar cualquier material inorgánico que sea bien poroso, que sea sueltito y que aporte aireación al sustrato. Como les menciono, habitualmente vamos a utilizar cualquier recipiente que nos sirva de medidor. En este caso yo voy a usar esta pala que me es muy práctica y la voy a usar bien colmadita. Entonces aquí yo ya tengo 3 partes de la pometina. Ahora voy a agregar 3 partes del sustrato que les mostré, que ustedes pueden reemplazar por cualquier sustrato grow o peat moss. Si ustedes no consiguen el sustrato que yo utilizo o cualquier sustrato grow o peat moss, pueden hacerlo ustedes mismos con fibra de coco, perlita y humus. 1, 2,
3. Y ahora voy a agregar 3 partes de pinocha. 1, 2. Por ejemplo, todas estas partes que son corteza yo las saco, solamente dejo las espinas de pino, ¿sí? Bueno, mezclamos bien y así vamos a tener el sustrato para las yavianas. Si ustedes no consiguen el mantillo de pino o la pinocha, pueden usar cualquier compost hecho de hojas o pueden utilizar también resaca. Bien, mezclamos bien y así nos quedaría el sustrato. Ahora vamos a pasar a trasplantar. Bueno, vamos a comenzar por esta. Sacamos primero las piedritas de la capa superior. Y ahora vamos a volcarla para sacarla. Muy bien. Vamos a aprovechar a limpiarla. Vamos a sacar yuyitos que haya, hojas que veamos feas. Y muy bien. No le voy a sacar el sustrato porque el que tiene ya es el adecuado para ella. Las raíces se ven libres de plagas, así que la voy a colocar así completita en la otra maceta. Ahora vamos por la siguiente. Esta, como les mencionaba, es otra forma de yaviana. Miren, hace bastante no le he cambiado el sustrato porque todavía tiene grava que ya no estoy utilizando hace tiempo. Vamos a revisar. Las raíces también se ven sanas, no se ve ninguna cosa rara. Y también le voy a dejar el pan, todo esto es raíz, se lo voy a dejar perfectamente para que siga creciendo. Miren qué bonita que está, porque ya tiene el sustrato que le corresponde, que le va bien a ella. Vamos a vaciar esto y continuamos. En el fondo de la maceta vamos a colocar cualquier piedrita que no retenga humedad. En este caso yo estoy utilizando pometina de una granulometría un poquito mayor que la que utilicé en el sustrato. Vamos a comenzar a agregar sustrato. Esta echeveria fue recolectada de su hábitat en la frontera de Nuevo León y Tamaulipas. Como les mencionaba anteriormente, en los bosques de pino de esa zona. Si bien hay pinos en esa zona, también el suelo es bastante rocoso. Por eso es importante que el sustrato que ustedes le vayan a hacer tenga las hojas de pino en las que ellas en su hábitat crecen, pero además que tenga bastante material inorgánico para tratar de llevar a la maceta el tipo de suelo que ellas se encuentran en su hábitat. Les cuento que esta plantita crece en lugares un poco sombríos, por lo cual no es aconsejable para ella ubicarla en sol muy fuerte o sol directo. Esta echeveria fue descrita por Walter en el año 1972. Y les voy a contar un poquito qué me pasaba con ella. Al principio, cuando recién llegó a mi jardín, yo la trataba como al resto de las suculentas. Un sustrato estándar, como el que suelo usar para la mayoría. Y la trataba de adaptar al sol. Entonces, ¿qué pasaba? Se achicaba mucho, se superestresaba, se cerraba demasiado. Y cuando lograba más o menos que salga adelante, algo le pasaba y terminaba retrocediendo todo lo que habíamos avanzado. Cuando me puse a investigar un poquito más sobre ella, me di cuenta que uno de los mayores problemas que yo le estaba causando a la plantita era la exposición solar que le estaba dando. Que si bien yo la había adaptado previamente a que reciba esa exposición solar, es una plantita que no está preparada para estar tan al sol. Y es un error bastante habitual que cometemos en las suculentas que son de hojas muy delgaditas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si la suculenta es de hoja delgadita, requiere menos cantidad de sol que las suculentas que son de hojas gorditas. Otro de los errores que cometía con esta plantita era el sustrato. Como les explicaba, yo no les daba un sustrato que tuviese pinocha, porque salvo en algunas agüortias no lo suelo utilizar.
La pinocha más vale la utilizo para plantas que no son suculentas. Bueno, investigando qué podía hacer que hiciese que no avanzara mi planta, descubrí el tema del suelo en la que ella crece naturalmente. Entonces ahí es donde hice la prueba de agregarle pinocha al sustrato y comencé a obtener mayor resultado. Miren qué bonita que está, con su hijito y con más hijitos que vienen ahí en camino. Ya agregué sustrato en la base, vamos a colocar la plantita centrada. Y bueno, como les comentaba, uno de los mayores inconvenientes que tuve con esta plantita fue la iluminación que le daba y el tipo de sustrato. Cuando corregí el sustrato, al que les mostré al principio del video, y corregí el tema de la iluminación, allí comenzó a progresar. Bueno, ¿cuál es la iluminación que le doy? Yo la tengo a intemperie porque es una echeveria que le encanta la lluvia, crece muchísimo en periodos de lluvia. Y cuando no llueve, inmediatamente que se le seca su sustrato, yo la riego. No es una plantita que le guste estar mucho sequita. Ustedes van a ver que si a su planta, si a su echeveria llaviana le están haciendo falta riegos, ella comienza a cerrarse muchísimo, se cierra totalmente. Lo mismo sucede si tiene mucha exposición solar. Se cierra totalmente la roseta para no deshidratarse y para protegerse. Entonces, la ubicación que yo le di es a la intemperie en mi jardín, en un lugar que recibe sol hasta aproximadamente las 10:30, 11 de la mañana. Y luego he filtrado. No está a sombra, está con mucha iluminación, pero recibe el sol indirecto. Y eso es lo que me ha dado excelentes resultados. Le cuento que no ha tenido problemas en los veranos, que aquí son muy pero muy calurosos, y tampoco en los inviernos fríos desde que hice este cambio con la iluminación y con el sustrato. Como les decía, es una plantita que se adapta bastante bien a los cambios de temperatura. Los inviernos aquí donde yo vivo, hay periodos muy fríos donde la temperatura suele descender por debajo de los 0 grados. Si hay pronóstico de heladas, la protejo con tela antihelada, pero nunca la cambio de lugar. Con respecto al calor, les cuento que aquí los veranos son muy pero muy calurosos y el sol es demasiado fuerte. Por lo cual en ese momento es imprescindible evitar que reciba mucha exposición solar porque se deshidrata muchísimo. Así que hay que tener cuidado con eso. El riego siempre en épocas de calor es al atardecer cuando el sol ya cayó. Algo más en cuanto a estas echeverias es que yo no las dejo florecer porque he tenido muy mala experiencia. En el video que yo hice con respecto a la floración de las suculentas, lo comenté y hubo gente que me dijo que las dejan florecer y no han tenido problema. Así que mi sugerencia en ese caso es que ustedes las vayan observando. Si ven que están bien, no pasa nada, pero si ven que comienza a achicarse y a debilitarse, corten el escapo. Aquí pueden ver, no sé si se llega a notar, está haciendo su escapo floral, así que lo voy a dejar avanzar por lo que le comentaba y lo voy a cortar. Aquí lo sacamos. Y con la otra voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a quitar el escapo floral. Y aquí la tenemos, miren qué bonita. El color es muy pero muy bonito. Con respecto al abono de estas plantas, yo utilizo este fertilizante que es totalmente orgánico y natural y viene en pellets. Ya se los he mostrado en muchos videos, pero bueno, como siempre hay alguien que ve por primera vez, les comento. Así son los pellets. Y esto se coloca de acuerdo al tamaño de la maceta. Por ejemplo, en esta que es de un diámetro 21, yo voy a colocar 4 pellets. Estos pellets se colocan cada 6 meses. Si ustedes no consiguen este fertilizante, no se hagan ningún problema. Pueden hacer el suyo casero, que en el margen superior derecho les dejo un link donde mi hija se los enseña a hacer.
Yo no lo hago más, antes lo utilizábamos, pero ahora no lo hago más porque desde que descubrí este fertilizante realmente me ahorra todo el trabajito de hacerlo, me da muy buen resultado y rinde muchísimo. Pero si ustedes lo quieren hacer porque no lo consiguen o porque les gusta hacer sus propios abonos, bueno, hagan el super abono que enseñó mi hija, que da excelentes resultados. Si no consiguen o no quieren hacer el super abono, pueden utilizar cualquier fertilizante para cactus y suculentas. Y si no, pueden utilizar cualquiera para floración, pero en ese caso van a utilizar la mitad de lo que indica el fabricante. Miren qué preciosura. Así quedó. Bueno, vamos a fertilizar a esta. Yo lo hago en primavera y en otoño. Si ustedes viven donde las estaciones del año no están marcadas, lo van a hacer cuando vean que es la época que comienzan a florecer sus suculentas y lo van a hacer cada 6 meses. Así que a prestar atención a cómo ellas se desarrollan. Y así quedó. Me encanta cómo queda con su hijito. Ojalá que estos se desarrollen igual. Miren qué bonitos. Ven, cuando no les da mucha iluminación se ven celestitos, pero luego con iluminación se ven así rosita como se ve esta. Con respecto a la reproducción, se puede dar por semilla, pero la forma más fácil y rápida es por separación de hijuelos. Por ejemplo, este hijuelo ya está súper grandecito, entonces si yo quisiera reproducirla, lo que hago es lo separo de donde está el tallo pegado a la madre, ahí corto, dejo cicatrizar y luego planto. Otra de las formas sencillas de reproducción es la reproducción por hojita. Si bien es una suculenta de hojitas muy delgaditas, se da perfectamente por reproducción de hojas. Así que o la pueden poner protegidas de la madre las hojitas o pueden hacer una bandejita que tenga mucha iluminación pero no solcito directo. Y recordar que como es una suculenta de hoja delgadita, esa bandejita de hojas necesitará pulverizaciones de agua periódicas para que no se deshidrate. Con respecto a las plagas que pueden sufrir estas suculentas, son muy propensas a la cochinilla, sobre todo a la algodonosa. Como tiene sus hojitas así muy rulositas y pegadas, suelen esconderse en la unión. Así que periódicamente les sugiero que la estén revisando para que no haya cochinilla escondida allí. Además pueden sufrir de hongos foliares y los hongos foliares los van a detectar porque sus hojitas comienzan a hacer manchitas negras. Y en el caso de que ustedes por su experiencia les vaya bien y la dejen florecer, tengan cuidado con el tema de los pulgones porque al tener floraciones tan abundantes suelen atraerlos y mucho. Y bueno, ahora les voy a compartir cómo quedaron. La verdad que estoy súper conforme con el resultado. Sé que se van a seguir desarrollando muy pero muy bien. Y la siguiente es esta, miren qué belleza, está preciosa. Me encanta cómo queda ahí con su hijuelo. Bueno, algo que no les comenté durante el video es que estas plantitas suelen ser de porte mediano a pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil que superen los 20 centímetros de diámetro. Así que no se preocupen si no les crece más. Lo importante es que ustedes las vean sanas y que den hijitos porque son bastante prolíficas. Y como puntos muy importantes para el cultivo de esta plantita son la iluminación, que la misma debe ser intensa, pero no sol directo al mediodía, así que tienen que tratar de ubicarla en un lugar que reciba sol de las primeras horas de la mañana y luego filtrado. Si viven en un lugar donde las estaciones están bien definidas y los inviernos son fríos, en ese caso pueden recibir más sol durante este periodo ya que el sol es más suavecito y no las quema. Recuerden que si hace mucho frío en invierno les sugiero cubrirlas con tela antihelada para evitar que se helen. Aunque a mí no me ha pasado, pero es algo a tener en cuenta. Con respecto a los riegos, es muy importante que los mismos sean bien abundantes, asegurándonos de empapar todo el sustrato y debemos dejar secar para volver a regarlas. Pero no les aconsejo que la dejen muchos días sin riego una vez que el sustrato secó, porque al tener las hojitas muy finitas tienen menos capacidad de aguantar periodos de sequía. Y otra cosa muy pero muy importante es que el sustrato tenga cierta acidez y esto se lo pueden aportar con pinocha como les mostré yo o con un sustrato en base a turbas o con compost de hoja o también lo pueden utilizar resaca de río que da muy buen resultado.
es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta es mi experiencia personal con esta suculenta. Si lo que ustedes hacen les da resultado, no lo modifiquen. Pero si como a mí esta echeveria no se les da bien, no la pueden sacar adelante, tomen estas sugerencias que quizás es lo que les está faltando modificar para que les crezca bonita, sana y se pueda reproducir linda en nuestro jardín. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda que se les presente me la dejan en comentarios que con muchísimo gusto les voy a responder. Recuerden que también me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Por allí comparto otro contenido siempre relacionado con la jardinería. Y si el video les gustó, no se olviden darle like, suscribirse si aún no lo hicieron y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse ningún video de este canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, les mando un beso grande, gracias por estar allí, nos vemos muy prontito en un siguiente video. Bye.